nuevo programa de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a tener un invitado muy especial por varios motivos. Nuestro invitado es Gabriel Mariotto, a quien le damos ya la bienvenida. Gabriel, ¿me estás escuchando? Gabriel, ¿cómo te va? Todo bien, Lali, ¿cómo va? Muchas gracias. Bien, un gusto enorme porque Gabriel es académico y político argentino y en ese doble rol vamos a conversar hoy con vos, Gabriel. Lo que nos gustaría un poco para nuestra audiencia, que ya te recontra conocen, tu carácter de decano de la Facultad de Lomas de Zamora y de ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, quiero que nos cuentes un poco cómo fue el principio de tu actividad política, un paneo general para contar desde dónde venís a la política. Uy, qué lindo disparador me das, Lali, porque yo no sé cuándo decidí hacer política. Me parece que desde que tengo conciencia, uso de razón. Nací en un barrio que es en Lomas de Zamora, Villa Galicia, de donde son mis viejos, mi papá que falleció hace muy poquito y mi mamá. El barrio los encontró novios y ahí nací yo. Y mi viejo un trabajador. Yo de casualidad no me llamo Andrés por Framini, porque mi viejo fue delegado de fábrica textil. Mi vieja modista y laburante. Y el barrio me hizo peronista. Yo me di cuenta que era peronista cuando empecé a leer cosas, pero era peronista de antes de saberlo. Porque las inquietudes, recuerdo intervenciones en el Jardín de Infantes sobre hechos que pasaban en ese entonces, cordobazos, soy del año 64, entonces, no sé, después ya en la escuela primaria, recuerdo que las elecciones del 73, con 9 años, en una de las elecciones vamos a jugar a la pelota con los chicos y volvemos a nuestras casas para ver el resultado electoral. Y a las 6 de la tarde, cuando cerraron los comicios, yo ya de pibe estaba ansioso por saber el resultado. Y creo que las elecciones de Cámpora del 73, el 11 de marzo del 73. Y voy hasta la vereda y pasa uno de los compañeros que era también un poquito más grande que yo, tendría 14 años, y me dice, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos? Le pregunto. No sé, iba hasta la panadería de la esquina. Y cuando vuelve de la panadería me hace un chiste, que yo recuerdo, por supuesto, lo voy a recordar toda mi vida, que me dice, como éramos nosotros dos peronistas y no podíamos votar y habíamos tenido una conversación mientras jugábamos a la pelota esa tarde, que qué pena que nosotros no podíamos votar, me dice, ganó Balbín por un voto. Y yo me quise morir, como dice, si nosotros dos hubiéramos podido votar, ganábamos la elección. Y con 9 años entré corriendo a mi casa y digo, viejo, ganó Balbín por un voto. No, todavía no están los resultados. Y ahí entré, estaba tan preocupado que entré en la cargada que me había hecho el amigo Bon Giovanni. Qué bonito. No, yo tengo vocación de temas que tienen que ver con lo que se llama la política desde pibe, lectura de los diarios, educación, opción política. Después, bueno, ya en la secundaria, cuando la secundaria en la dictadura militar, cuando encontramos los libros de Jauretche, ya, bueno, empezamos a encontrar el caminito, poner en palabras y un dispositivo intelectual la sensibilidad que nosotros profesábamos, y después, bueno, vino el ingreso a la universidad y las agrupaciones políticas de la universidad y la política universitaria, y de repente me encontré aportando en el gobierno de Néstor en la Secretaría de Medios de Comunicación, y después el paso por el AFCA y la vicegobernación, qué sé yo, o sea que yo no me siento un político, soy un militante que a veces asume alguna responsabilidad y otras veces sigue militando como el primer día. Qué lindo. Gabriel, esto quiero, que nos metamos en tu paso por el CONFER, luego el AFCA y diría hoy también el ENACOM. Un poco lo que quiero recrear en este programa, que es responsabilidad social en la información y en la comunicación, es cómo se fue gestando
por tu papel tan importante y tan protagónico en el tema de la ley de medios, ¿no? Cómo surgió el paso de la ley de radiodifusión a la ley de medios, todo ese trabajo de integración y de coordinación para poder llegar a un texto consensuado de la ley. Luego, tu protagonismo en el AFCA y lamentablemente, digamos, la falta de implementación futura de la ley de medios. ¿Y qué quedó de esa ley hoy con este licuado en ACOM, previo un Mauricio Macri que destrozó el espíritu, el ánimo, la letra de esta normativa tan interesante y tan importante para el país, ¿no? Qué lindo caminito hiciste describiendo perfectamente todos los momentos que pasaron. 11 años se cumplieron ahora el 10 de octubre de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Claro, Cristina asume el 10 de diciembre del 2007. Y estaba en la plataforma electoral terminar con la ley de la dictadura e impulsar una ley de la democracia. O sea, que la ley de servicios de comunicación audiovisual estaba en el vértice de la plataforma que le dio a Cristina el triunfo. Y ya en marzo me llama la presidenta y me dice, bueno, que iba a haber cambios en el viejo Confer y que si yo estaba dispuesto, y por supuesto para mí era una gran ilusión porque la ley 22.285, el decreto ley de la dictadura militar, era un adefesio, es una cosa insoportable de censura, de restricción. Con la recuperación de la democracia sufrió múltiples modificaciones, pero a veces la hicieron incluso más grosera que el espíritu original del decreto ley de 1980. Era inadmisible vivir 27 años de democracia con el marco jurídico de la dictadura militar, en términos de comunicación. Por supuesto que la dictadura torturó, asesinó, desapareció, violó, pero también censuró, y la censura la operaba el CONFER, con un interventor, más un representante de cada fuerza armada, más un representante de las radios privadas argentinas y de las televisoras privadas argentinas. Claro. O sea, los bandos de censura están firmados por civiles. Pero toda esa historia horrible se sostuvo con matices y con algunas aliviadas, pero se sostuvo en 27 años de democracia. Entonces, yo asumo, creo, los primeros días de abril, el 1 de abril, creo que asumí del 2008 en el CONFER, y las primeras charlas con la presidenta fue precisamente avanzar en una ley de la democracia. Y Cristina dijo una cosa maravillosa, dice, no venimos acá a calentar sillas. Y bueno, y se prometió como nadie desde el Ejecutivo para enviar un proyecto de ley. Hubo intentos desde la recuperación de la democracia en adelante, hubo más de 70 proyectos presentados por diputados, senadores, algunas asociaciones civiles. Uno solo lo impulsó Raúl Alfonsín cuando era presidente, el Consejo de Consolidación de la Democracia. Sí. Ahí se involucró el Ejecutivo y solamente pudo sortear una comisión en la Cámara de Diputados, pero después nunca prosperó, ni nunca se trató en el recinto, ni nada por el estilo. O sea que el condicionamiento del monopolio a la democracia era brutal. Claro. El concepto es que 10 tapas para un gobierno. Y Cristina se involucró, y ahí donde decidimos una metodología que yo creo que hay que recuperar para muchos de los aspectos de la construcción legislativa e incluso constitucional de la Argentina, que es la participación en foros. Claro. Entonces, sobre una matriz que el Ejecutivo impulsa, se sale a construir en todo el país en foros. Claro. Hermoso, hermoso. Decían los compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas que participaban,
esta ley es federal, pero donde dice tal cosa debería decir esto, esto y esto. Entonces, a pie de página de cada aporte está quién lo estableció. Claro. Y se construyó conciencia hermosa. Y cuando había algún aporte que estaba en las antípodas de la filosofía que marcaba el proyecto de ley, esos argumentos se los dábamos a diputados y senadores de la oposición para que esgrimieran el debate. Bien. Nosotros incorporábamos lo que está de acuerdo con los que profundizaban ese perfil que nosotros establecemos como poner en primer plano la libertad de expresión y claro. el derecho a la información. Fue muy rico esa experiencia. Foros hermosos en Córdoba, en Ushuaia, en San Juan, en La Pampa, en la Universidad de La Plata, en el Congreso Nacional, en Salta, en Chaco, en Misiones. Caminamos todo el país, en Entre Ríos, tan lindo, en Azul. Fuimos a Corrientes e íbamos a estar en una escuela y no nos dejaron entrar en la escuela, hicimos el foro en la plaza. Hermoso. Porque, claro, el problema era que el Ejecutivo enviaba el proyecto, ya eso es maravilloso, y sí, Cristina se comprometió como nadie. Pero no iban a explicar los medios monopólicos que precisamente en la democracia comunicacional que proponíamos iban a verse afectados en los intereses que ellos defienden. Claro, entonces, ¿cómo hacemos para gambetear la explicación capciosa que nos va a dar el monopolio? Y para eso había que tener mucha participación. Entonces el proyecto lo impulsó el Ejecutivo, se construyó en los foros, llegó al Congreso y tuvimos una votación favorable en diputados y en senadores. Y después múltiples cautelares que impulsó el monopolio Clarín impidieron la aplicación de la ley y la Corte estableció una audiencia pública y bueno, esas 300 cautelares que impedían la aplicación de la ley no fueron sostenidas por la argumentación y la ley se declaró constitucional en todo su articulado. Maravilloso. No había muchas ganas en el sistema judicial y en el poder del monopolio en que eso ocurra, pero estaba blindada la ley en términos de participación, en respeto a la libertad de expresión, ajustada a las recomendaciones de los organismos internacionales, jamás viendo o mirando contenidos, sino legislando sobre pluralidad y diversidad. El monopolio es inadmisible en cualquier lugar del mundo, menos en Argentina, porque vivimos naturalmente en el monopolio. Esta ley es profundamente antimonopólica. Y una vez que la declaró constitucional la Corte, después no se aplicó durante el final de nuestro gobierno, el último tramo de nuestro gobierno, y después vino Mauricio Macri. Claro. Y Macri lo primero que hace, primer decreto que firma, DNU, es desafectar del texto de la ley todos los artículos que tenían que ver con el monopolio. O sea que la desglosó. No derogó la totalidad de la ley, derogó los aspectos centrales. Y ese DNU después es votado en el Congreso, claro, es refrendado en el Congreso. Y un refrendado en el Congreso se hace mucho más difícil activar los viejos conceptos, mucho más difícil, se blinda ese DNU. Y sobre esa blindada de DNU, después vino otro decreto en donde fusionan el cable, en este caso Cablevisión, con Telecom. Sí. Y sacan la distribución de señales de cable del texto de la ley de servicios de comunicación audiovisual y lo ponen bajo la órbita de la telefonía. Entonces, con dos DNU en contra de lo que hizo Macri, no volvemos a la ley de medios porque Telecom y Cablevisión están operando fusionadas y van a esgrimir derechos adquiridos. Entonces, hay que plantearse hoy en una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual antimonopólica y hay que incorporarle unos aspectos que estuvieron considerados en un inicio y que después se pusieron bajo un paraguas porque no había posibilidades de discutirlo, que es la convergencia tecnológica y todo lo que tiene que ver con la inclusión digital, que hoy se hace imprescindible
también discutirlo junto con la democratización de los medios. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. De tu relato me van surgiendo varias cosas. Primero, bueno, una autocrítica que nunca se dio teóricamente el peronismo como tantas otras, de por qué no se aplicó la ley de medios pudiendo hacerlo, ¿no? Porque en realidad creo que el único que puso en vigencia la ley de medios fue el Ministerio de Planificación Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones cuando dictó la resolución 100 que limitó o le quitó la licencia de funcionamiento a Fibertel cuando se fusionó con Cablevisión también, ¿no? Y ahí, bueno, se generó la Comisión para la Defensa de la Competencia, Asociación Civil dependiente del Grupo Clarín, también se amparó y hasta el último día ellos siguieron usufructuando de Fibertel. Primero eso, que no hubo, digamos, algo coordinado ni concertado entre todos los actores políticos del momento como para poner en vigencia la ley de medios. Segundo tema muy importante. Es una gran frustración, Lali, eso. Sí, sí. Te decía que es una gran frustración. Yo le hago una analogía a una gran batalla de Pavón, digamos, sí. Donde ganamos la política y perdemos después en el escritorio. Sí. Algunos compañeros y compañeras hablan de la ley de medios y dicen es la Constitución del 49 de este tiempo. Es un marco jurídico muy noble, muy bueno, muy profundo. Es vanguardia en el mundo nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual y lamentablemente por presiones, por falta, no sé, pero no se las tapas de Clarín, las tapas de Clarín que vos dijiste, las tapas de Clarín. Posiblemente tenga que ver con eso y bueno, ya sabemos que al funcionario que en su momento quiso hacerlo terminó preso gracias al Grupo Clarín. Pero bueno, son anécdotas. Claro. De todos modos, del contexto de lo que vos venías... Son tragedias que vivimos. Sí, claro. Tragedias de las que nos tenemos que hacer cargo y reflexionar. Sí. Claro que sí. Ahora, del contexto de lo que vos decías también, hay dos cosas importantes. Primero, que claramente la ley de medios contenía la información y a la comunicación como un derecho humano básico y fundamental y no como un negocio. Algo que también se presentó a debate en alguna etapa inicial del gobierno del presidente Fernández, cuando él habló del aspecto comercial de la comunicación y no como un derecho, ¿no? Quiero tu opinión sobre esto. Yo creo que hay que ayudarlo al presidente, hay que ayudarlo en la reflexión. Nuestro presidente no estuvo de acuerdo con la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ahora establece también los ejes que la comunicación es un negocio y con defensa de la competencia alcanza. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para argumentar y sostener en un debate profundo, intelectual, político, académico, con el presidente, que en este aspecto no está acertado. No, la comunicación no es un negocio, es un derecho humano como vos lo planteaste. Es un derecho humano básico, es un derecho, hay que tomarla desde ese punto de vista y... Bueno, los pactos internacionales, las declaraciones de principios de libertad de expresión lo establecen con muchísima claridad. Alberto Fernández plantea que no debe haber leyes complementarias
que alcanza con defensa de la competencia, y bueno, no es así. No es así. Yo creo que en ese aspecto está desacertado, y nosotros seguimos esgrimiendo lo mismo que esgrimíamos antes. Cuando él estaba en contra, nosotros decíamos que era imprescindible. Ahora él sigue estando con la misma visión y nosotros con la misma visión. Y eso es re lindo dentro del movimiento, que podamos sostener coherencia. Seguro. Yo me enojaba cuando Alberto no estaba de acuerdo con la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero hoy lo valoro porque hoy sigue pensando lo mismo y nosotros seguimos pensando lo mismo. Así que de eso se trata el movimiento. Seguro. No nos mimetizamos con el paradigma del momento, sino que sostenemos nuestros valores con muchísima vocación y con muchas ganas de discutirlo. Lo que queremos es generar un ámbito de discusión política donde todos los temas se puedan poner en consideración: servicios públicos, comercio exterior, comunicaciones, poder judicial, entidades financieras, deuda externa. Me parece que son elementos centrales para poder discutir, y que de el frente electoral que conformamos nos transformemos en un frente político, y entre un frente electoral y un frente político lo que hay en el medio es un programa de gobierno que tenemos que discutir todas las fuerzas que aportamos al triunfo electoral de Fernández. Seguro. En este marco que estamos conversando, yo estoy viendo por ahí dos vertientes, ¿no? Por un lado, esto que vos decís, que por ahí el presidente Fernández apuntala más la actuación desde defensa de la competencia que desde una ley de medios, pero claramente tampoco estamos viendo que defensa de la competencia esté actuando para contener el avance monopólico concretamente del Grupo Clarín. Y por otro lado, estamos viendo hoy ya un ataque judicial contra la actuación de la Defensoría del Público, con este observatorio o proyecto Nodio que se están persiguiendo a la titular de la Defensoría, porque bueno, según ellos están pretendiendo censurar, y en realidad lo que están pretendiendo es una visualización de la temática de la desinformación y de la violencia simbólica que significa en algún aspecto la comunicación. Sobre estos dos aspectos, digamos, actuación de defensa de la competencia concreta para morigerar el perjuicio que significa un monopolio actuando tan fuertemente, y por otro lado esto del ataque a la Defensoría del Público y el proyecto Nodio. ¿Qué estás viendo, Gabriel? Mira, comparto con vos que defensa de la competencia no alcanza, pero tampoco actúa. Sí. No alcanza y tampoco actúa. La situación es grave en la distorsión que produce el monopolio, porque aparte el monopolio, que ya era brutal, terminó siendo un monopolio gigante con esa fusión cable-telecom. Y telecom. O sea, que si era perverso, ahora es 1000 veces más perverso. O sea que no alcanza con defensa de la competencia, pero defensa de la competencia no está apareciendo. Con respecto al Nodio, creo que a veces... yo no dudo en la funcionaria y los funcionarios que están en el espacio de Defensoría del Público, pero hay un aspecto que nosotros fuimos muy, pero muy cuidadosos. No solo cuidadosos, sobreactuamos el cuidado, porque sabíamos que era nuestra debilidad para que nos operen. Era cuando cualquier avance en materia de cambio de ley afectaba los contenidos. Nosotros fuimos muy respetuosos, muy cuidadosos, que nada de lo que impulsásemos tuviera alguna superposición con los ejes de contenidos. El Nodio, ya desde el título, establece una observación sobre los contenidos. Y no ha sido oportuno plantearlo hoy, porque se la dejaron picando a la operación que nos íbamos a comer. Yo creo que hay que trabajar con mucha fuerza desde ahora el ENACOM y desde Defensoría del Público, hay que trabajar en la desmonopolización. Claro. Pero cualquier aspecto que considere esto es odio y esto no es odio, ya el nombre te expone a una operación. Entonces yo no creo, a veces
cuando se llega tarde a la discusión se cometen exabruptos. Yo creo que esta buena intención terminó siendo un exabrupto y la contraoperación es brutal, incluso ahora con denuncias judiciales y demás, persecuciones que no aportan demasiado, pero que nosotros tendríamos que haber advertido que el paso se da sobre firme, no se da a la Bartola. Y cuando das un paso a la Bartola frente a los poderes, podés quedar expuesto en esta operación en donde hoy el gobierno nos quedó enredado. Claro, fuertemente, porque incluso también estamos viendo que hay organizaciones de la sociedad civil que, si se quiere, están como señalando cuál es una noticia falsa y cuál no, y tampoco nadie está efectivamente viendo estas organizaciones de la sociedad civil son financiadas por quién, ¿no? Generalmente no son financiadas por el propio Estado, ni tienen ninguna terminal en el propio Estado o interactuación con el Estado nacional, con Estados de otros países seguramente sí. Entonces, eso también me parece que es un poco peligroso. Gabriel, te quiero agradecer. Sí. Pero hay que tener cuidado cuando el Estado interviene, precisamente porque las experiencias marcan que somos plausibles de operaciones. Claro. Fíjate que nosotros, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dijeron cualquier barbaridad de la ley. Ahora, se declaró constitucional. Y las barbaridades eran operaciones de falsear lo que decía el texto. Ellos decían, por ejemplo, van a revisar las licencias cada 2 años al adjudicatario. Era falso, no lo decía en ningún aspecto, pero lo instalaron y fueron tapas de diario. Pero como carecían de rigor, la operación se desarticuló. No hay que vincular ninguna legislación, ni ningún decreto, ni ninguna resolución vinculada a los contenidos. Los contenidos son absolutamente libres. Es más, durante el gobierno de Cristina se activó la despenalización de calumnias e injurias. Cada uno puede decir lo que quiere con la responsabilidad que le puede caber en la justicia, pero el Estado no puede impulsar aspectos que vinculen al contenido. Hay que sí desmonopolizar y que cada uno diga lo que quiere con las responsabilidades del caso. Muy bien. Gabriel, te agradecemos muchísimo por esta primera participación en nuestro programa y bueno, vamos a volver a llamarte para conversar temas que quedaron pendientes. Así que te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo enorme. Por favor, Lali, gracias por la invitación. Hermoso compartir con vos reflexión y un abrazo a todos los compañeros y compañeras que están en el canal. Muchas gracias. Gracias. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.